Bienvenidos a este bosque interior entre hadas, un lugar seguro e íntimo donde sentir tu luz propia. Entra con nosotras a este bosque y mírate hacia adentro. Antes de empezar, recordarte que somos dos adolescentes, advertir que no somos profesionales y que hablamos desde la experiencia propia. Nadie tiene una verdad absoluta. te invitamos a cuestionarnos y no tomártelo personalmente. Hola, gente luminosa, Hermoso. ¿cómo están? Hoy día nuestro primer capítulo con video para Somos Spotify y YouTube. Así que ahora nos van a poder ver también en YouTube. Y este es un capítulo muy especial, muy especial y emocionante porque es con una super, hiper, mega entrevistada. Y Con información muy valiosa para el tema de hoy, súper genial que les traemos. Pero antes, nuestra dinámica Sí. todos los capítulos, que es ¿qué ¿Qué planta nos sentimos hoy? ¿Qué planta te sientes? Yo Hoy. me siento como una suculenta, pero no sé qué tipo porque hay muchas. Sí. Pero me siento como alguna suculenta que tenga una flor colorida. Me siento yo porque hoy me siento con energía, animada, como muy hidratada. me siento así, Como parecía la zarzamora, ¿no? es, sí. Pero a mí no me gustan mucho y las encuentro así como bien como y con espinas y media feitas así y así me siento hoy día. Bueno, para introducirles el tema que vamos a hablar hoy, se llama la terapia de la naturaleza, que este es un tema que abarca muchas cosas y por eso quisimos involucrar aquí a otras personas que saben más del tema, Saben realmente que Sí, dedican que están ahí su vida a eso. en el meollo del asunto. Y queremos contarles primero, antes de pasar la entrevista, de nuestra experiencia con las plantas medicinales. Muy importante. ¿Qué experiencia tenemos nosotras? Yo con las plantas medicinales tengo experiencia como muy, ¿cómo podría decirse? Quizá no superficial, pero muy de inconsciencia, como de sin saber que estoy teniendo como una experiencia o una relación íntima con las plantas. Pero con plantas medicinales mi abuela siempre ha usado como esto de los tecitos de hierba, de si me siento mal, usar algún remedio natural que tenga que ver con plantas. Y como que esto siempre lo ha traído mucho, que si a la comida, que si a lo que bebemos, entonces como que también el jardín, de siempre estar como en contacto con la naturaleza, de, no sé, los alimentos, tener un huerto, entonces como que los alimentos también los sacamos del huerto o los sacamos de los árboles y como todo este quizás ritual de pedirle el permiso a la planta, de conversar con la planta, generar una relación con ella. A mí mi experiencia con las plantas medicinales y la naturaleza en general es que en mi familia siempre ha estado y siempre recuerdo todo el tiempo y ante cualquier malestar y así, primero que todo la medicina natural y mucho más adelante si es que es necesario algún otro medicamento, siempre la conexión con los árboles, con la naturaleza, con todo ese tipo de cosas, una como conexión muy profunda. Yo recuerdo que siempre iba a la naturaleza, les cantaba y desde muy chiquitita, así como en el campo cantándole a cualquier planta y inventándome canciones. Y tengo experiencia de parte de papá con un montón de plantas medicinales más fuertes, por así decirlo, la ayahuasca, el tabaco, el chuchuacha, el San Pedro, así, todas esas plantitas, las ceremonias de cada una de esas plantas, la conexión con los ícaros, con todas esas cosas y con los instrumentos del Amazonas y con todo ese mundo más espiritual y de ser partícipe de las ceremonias, de los rituales, de toda la medicina a través de las plantas y la naturaleza, porque también están los temazcales, que es con piedras y así, que como otra cosa y lo mismo a la vez, pero que no es con plantas en sí. Claro. Y en eso, o sea, a mí me bautizaron en un temazcal
musical, y siento que desde ahí en adelante se pueden ir como viendo y contando todas las otras cosas en las que siempre he estado y en las que me rodeo y que son muy presentes a mi vida. ¿Qué nos trajo o quién nos trajo este tema a nuestra vida y cómo nos acercamos a la terapia de la naturaleza y quién nos ha mostrado y enseñado sobre este mundo? A mí, por lo menos en mi caso, fue, como dije, mi abuela, que fue la que siempre se preocupó, o más que como preocuparse constantemente, es hacer presente la naturaleza en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros pensamientos, en nuestro estilo de vida, y de tenerla como a nuestro alrededor. O sea, más allá de que siempre la tenemos a nuestro alrededor, de tenerla presente, saber que está ahí, hacernos conscientes de que ella está ahí, forma parte de nosotros y la tenemos que cuidar. Principalmente mis dos papás y aún más principalmente mi papá, todo este mundo de la terapia y la medicina, como con plantas, con ceremonias, con los ícaros, con los cantos. O sea, mi papá mi cable a todo eso, mi raíz a todo eso, y es lo que me lleva a todo ese mundo como presentemente siempre. Y tengo un altar donde la mayoría de cosas me la regalaba él, donde todo me recuerda a todo ese mundo, que la mayoría de experiencias relacionadas con eso las he compartido con él, que la mayoría me lo ha presentado él, y que podía estar en ceremonias porque él me lleva, que podía estar presente en una ceremonia de ayahuasca, estar en el proceso de hacer el San Pedro, estar en Temazcal, en acompañarlo cuando crea su ícaro, cuando los canta, como todo eso. Diría que la persona como principal que me la ha mostrado y enseñado es mi papá, pero También llega un punto en el que ya lo tienes como muy integrado y te es como... sí, para mí es muy natural y muy cotidiano, y me ha tocado también como el que yo me rodeo de jóvenes que no tienen idea de absolutamente nada de eso, y que tal vez yo lo he dicho o así, o con amigos y tal, y que se les abre un mundo y quedan como "Ah". Claro. Y por ejemplo, el que para mí es muy normal y lo he visto mucho tiempo en mi vida, por ejemplo, mi papá, música, mi papá puede ponerte pop hasta que de repente sale Ícaro y estamos todo el día escuchando Ícaro, y canciones medicina, el que esté los instrumentos ahí todo el tiempo, como todas esas cosas, el consumo de hoja de coca, que yo diría que es diario de mi papá, y así como todo eso, y otras personas no sé, por ejemplo, coca tiene asociación a cocaína, que no, como todas esas cosas, yo nunca las miré de ese lado hasta que, no sé, creo que llegué acá a Santiago y como me acerqué más a otro mundo, y que era algo muy raro, y como que uno tiene la medicina y que para cosas que uno dice como no, imposible, la única forma es con tal tratamiento, que está el poder en nosotros, pero que el decirlo vacío, revelarlo, es como un cortocircuito muy grande para la sociedad. El saber que un cáncer tiene relación con ciertas heridas con ciertas personas, y que la celiaquía y así un montón de cosas que sí se pueden curar, pienso yo. Ya saben que lo que decimos es No se lo tomen personal y que son nuestros puntos de vista y no tienen por qué ser necesariamente los de ustedes. y que lo cuestionen al igual que nosotros Sí. cuestionamos lo otro. Nadie tiene la verdad absoluta, y nosotros no queremos tampoco faltarle el respeto a nadie, ni imponer. Claro, solo siento que hoy en día está como renaciendo un poco eso más de que estaba Volver a los antes. conocimientos Sí, naturales y como acercarnos más entre personas que sabemos del tema o personas que estamos interesadas en el tema. Yo personalmente ya no estoy tan involucrada en el mundo de la medicina natural, sí me he estado viendo más rodeada de personas que sí saben, entonces como que sé que voy a ir por ese camino y sé que voy a irme involucrando más en ello, y siento que se está dando más esto de volver a las raíces, volver a lo que nos ofrece la naturaleza, y de agradecer nosotros también eso, porque no es solo como sacar. ¿Cómo lo ves tú más o menos que se está dando ahora entre los jóvenes? Yo creo que no hay como una tendencia. Siento que el mundo se divide en muchas cosas
cosas. Estamos entrando más a este mundo como de las plantas y así, pero por otro lado siento que hay otra parte en la que se está trayendo cada vez a menos naturaleza, más ciudad, menos conexión, más el celular, tecnología y tal. Siento que por lo menos en los jóvenes y adolescentes que yo conozco y me rodean, no está para nada y hay mucho prejuicio y mucha desinformación, el decir por decir nada más algo, y que los intereses y motivaciones están completamente en otro lado, que no hay un apetito como despertar de sanar cosas como conscientemente, porque obviamente que estamos sanando y así de otras maneras, pero que muchos están como en el ánimo de probar nomás, experimentar con lo que hay, fumar lo que venga, consumir lo que venga y perderse nomás, y eso. Y como lo divertido de solo divertirse y no tener como momentos tanto de conciencia, sino que como distraerse Como apágate un rato como de la mente. de distraerse con amigos, con bromas, con el celular, con montarse a tomar, con distraerse lo más posible de la realidad cuando todo esto y yo siento que las plantas y así lo que más hace es como traerte hacia lo más profundo de tu ser y a lo más presente y consciente. Y que A eso hacía yo alusión cuando decía lo de que a veces hay reacciones que les adjudicamos como a la planta en sí o a la acción en sí que generamos en ese momento con la planta, pero que son un cúmulo, solo sacan un cúmulo de cosas que hemos estado echándole tierra en el interior. por eso yo creo que los adolescentes que no me gusta generalizar, pero las personas que yo veo adolescentes y jóvenes no están en ganas de descubrirse ni manera interior ni conciencia, sino que es como de ignorar lo más posible, ir a lo que venga, que sienten depresiones, penas, angustias y como rendirse ante eso. Y el modus como operandi de me pasa algo, lo voto, pero como que no canalizo tampoco lo que esa emoción me viene a decir, sino que me quedo como enganchado ahí o la suelto y ya fue. O sea, porque tampoco digo que es bueno como quedarse enganchado a las emociones, es necesario soltarlas también, pero hacer algo, entenderlas. Concientizarlo, Sí. trabajarlo a profundidad, verlo por todos los lados, arriba, abajo, al lado, no invisibilizar nada, incorporar lo que necesito incorporar y poder sacar y superar lo que sea. Sí, y también uno decide qué mensaje dar, porque todos tenemos momentos de solo querer existir y de solo querer estar, y el hecho de que nosotros digamos trabajemos esto o lo que sea o animemos no quiere decir que nosotros no tengamos esos momentos, sino que uno elige qué mensajes entregar también y qué mensajes dar al mundo y cómo mostrarse, y es necesario también atender lo que nos pasa, porque si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Es como que en algún momento va a llegar ese lado de responsabilizarte de tu herida, y creo que una entrevista de preguntas que hicimos nosotras y que a través de mi padre que nos hizo este regalo maravilloso de poder aprovechar que él estaba allá y traemos información, experiencia, pensamientos, conclusiones muy sabias, poderosas, valiosas, de personas que dedican su vida y viven en naturaleza. Queremos presentarles a la primera persona y ser de luz que nos entregó esta información. Y la primera entrevista es hacia Wagner. Y tenemos la primera pregunta, que sería ¿qué historias y experiencias de personas que han tenido un gran cambio sorprendente o un gran vuelco en su vida él nos podría compartir y contar en esta ocasión? Y Wagner dice lo siguiente. Bueno, aquí estamos con Wagner Rengifo, curandero del centro Ojo de Luna en Perú, a las orillas de una laguna hermosa cerca de Santa Rosa de Macicea. Muy extraño que te hayan sorprendido su recuperación al venir acá a tratarse contigo.
Lo que más que han venido son como adictos de droga. Hay como 3 o 4 que son como que se han recuperado muy pronto porque han puesto de su parte también y ahora no han seguido ese camino como de estar metiéndose en mucha cocaína y toda esa onda Ajá. porque han tenido un proceso de 2 meses porque ellos han empezado como a sentirse como muy feliz porque vivían muy tristes, muy apretados como la mente, el corazón y el estrés, también que la familia que mucho les tenía ahí. Y yo creo que de ese empiezan también los chiquillos, también empiezan a jalar droga y todo por parte a veces de los padres, de las madres y todo eso. Ajá. Y ellos sí han tomado su parte, han empezado como a los mes y medio tranquilos. Y ahora que han vuelto a Chile, también tranquilos con sus hijos, con su esposa. Y eso es lo que más me sorprendió porque son como 3 o 4 que han recuperado rápido, que han tomado su parte. La segunda pregunta para Wagner es ¿qué prejuicios o desinformación encuentra sobre la ayahuasca y el pensamiento de que hace mal, de que es una droga maligna y como todos los prejuicios que tienden a dársele a esta planta? Te puedo decir que yo de muy chico me metí de los 16 años a tomar ayahuasca y no es una droga porque la ayahuasca te ayuda como a curarte la mente, el espíritu, el corazón, te centra la mente, la sangre también te limpia y para mí yo muy bien porque y la gente que piensa eso es porque no están muy enterados y nunca están conectados como con la naturaleza, con las plantas y los troncos, pues, lo que uno se aprende de las plantas y de los troncos. Ajá. ¿Sí? La tercera pregunta que tenemos para Wagner es ¿qué importancia tienen los cantos e ícaros en las ceremonias y en los curanderos en su vida cotidiana? Por medio de los cantos de los que yo canto, llamo los espíritus de las plantas, lo que yo he dietado, de los árboles. Y a base de los cantos empiezo a curar a las personas, limpiar como espiritualmente, porque toda la conexión del curandero con la planta, jalar los espíritus, y los espíritus empiezan a limpiar como el cuerpo de cada uno. Y Ajá. todos cantamos en una ceremonia de ayahuasca, todos están como muy protegidos por uno, ni más también como los curanderos de las plantas, y de los árboles, porque son unos espíritus muy fuertes, porque siempre uno se les tiene eso en la mente, en las conexiones con ellos, y uno se maneja toda esa energía y todo ese espíritu de esas plantas. Ajá. ¿Y tienes algún ícaro que sea como tu regalón, tu ícaro favorito? Lo que más son los ícaros que me gusta más son como para curar así lo que yo canto. Y las arcanas también me interesa harto a mí también como una arcana, como proteger como a mi cuerpo, como proteger el cuerpo de personas que están aprendiendo conmigo, cuidarles, protegerles. Y cuando salen las personas de acá, cuando dejo de luna, yo siempre lo estoy sosteniendo cuando tomo ayahuasca, con las oraciones y eso. La cuarta pregunta es ¿qué mensaje le dirías ahora a tu yo en sus inicios en la medicina, en tú como curandero? Antes que sean muy respetuosos con todos, que sean muy respetuosos con él mismo, con las plantas, con los espíritus y con la ayahuasca, porque tiene que saber también cómo tener mucho respeto con todas las medicinas y también él ser respetuoso con las demás personas, también lo interesante para que el curandero sea también muy respetuoso con todos. Y si no eres un respetuoso con las personas, no hay nada, bro. Ajá.
porque haciendo por mal camino también tú. Y eso es lo único que te puedo decir. Muchas gracias, Wagner. Eso fue lo que nos dio Wagner de todas las preguntas que teníamos. Y ahora Soporte viene al tema. la entrevista hecha a Raquel en Ojo de Luna. La primera pregunta para Raquel sería que nos cuente historias o experiencias que ha vivido de forma cercana con personas que han tenido un gran cambio sorprendente y también un gran vuelco en su vida, que también es una pregunta que le hicimos a Wagner, pero ahora queremos saberlo desde la perspectiva de Raquel. Raquel Freire, codirectora de Ojo de Luna, un centro de salud medicinal con plantas de aquí del Amazonas. Es importante decir que a veces uno como, ¿cómo se puede decir? Como la polillita, ¿no? Como que a veces uno tiende como a fijarse, como a deslumbrarse más con estos casos que son así como... Y es súper importante decir que generalmente los casos no son rápidos, generalmente los casos no son así como de un día para otro, y es súper importante hablar de eso porque a veces se generan como expectativas engañosas igual. Y a veces lo más importante es comprender, como lo que hablábamos el otro día, que los procesos de autorreparación son procesos de largo aliento, que el tiempo es espiral, que la vida es espiral y que cada cierto tiempo uno se vuelve a encontrar con ciertas heridas. Pero lo bueno es que uno se vuelve a encontrar con las heridas siempre cada vez en mejores condiciones, con un proceso hecho detrás, con más herramientas como para transitar las crisis que cada cierto tiempo ciertas heridas como que nos vuelven a traer delante. Eso es una cosa súper importante. Yo creo que tiene que ver mucho, así como estos casos que uno dice, oh, esto es un caso sorprendente, el factor común que tienen esos casos es la decisión de la persona. O sea, son todos casos, yo creo, en que las personas han llegado así como, yo me curo de esto ahora, o sea, sí. Como porque esa decisión es una decisión que ocurre en tu cuerpo. Tu curación ocurre en tu cuerpo, entonces como que tenemos una ilusión de que lo que uno decide, o como que el cuerpo no hiera la mente, como que la mente funcionara en otro lugar que no es el cuerpo. Y no es así, pues entonces cuando tú estás profundamente decidida a algo, eso ya antes que tú empieces a tomar el remedio, ya está catalizando procesos autocurativos adentro tuyo. Esa sola decisión, esa sola convicción así, pero con toda la fuerza. Entonces yo creo que ese es como el factor común de los casos así. Te voy a contar yo creo 2. Sí. Uno es un caso de curación de una bulimia, de una persona que tenía una bulimia de 25 años, que vino acá en esas condiciones, como ya siendo una persona mayor. ¿De 25 años de edad o de 25 No, años de antigüedad? De 25 años de antigüedad la bulimia, sí. La persona tenía 46 años creo, pero venía así, con esa convicción, o sea, yo me curo de esto ahora, y con una entrega total a las medicinas y a lo que tenía que vivir y a lo que le tenía que pasar, y la persona estuvo internada 15 días creo, 17 días, y se curó de la bulimia. Y fue así... Radical. Sí. Pero como te digo, también hay muchos otros casos, la gran mayoría, en que los trastornos alimenticios son un proceso largo, de mucho tiempo. Y otro caso que fue un caso que para mí es así como uno de los casos emblemáticos, es una persona que tenía un diagnóstico de una enfermedad dérmica. El nombre del diagnóstico era como un poco chistoso porque la medicina, la psiquiatría y la medicina clínica tienen varios nombres que si uno escudriña en el significado del nombre significa cosa que no entendemos y no sabemos por qué ocurre. ¿Sí? Entonces el nombre de su enfermedad dérmica, no me acuerdo exactamente lo que era, pero significaba eso. Y se manifestaba en una hipersensibilidad a la luz del sol,
en un exceso de pigmentación anormal, en una serie como de calcinomas que salían en sus extremidades y cada cierto tiempo ella tenía que operarse de esas protuberancias que desarrollaba. Pero esa era la manifestación como objetiva, pero energéticamente ella venía en una cueva. Ella venía así, completamente cercada, blindada al mundo. Y eso es un tema muy común en las enfermedades dérmicas. La piel es nuestra pantalla al mundo. Entonces, muchas veces las situaciones de la piel tienen que ver con situaciones profundas de nuestro estar en el mundo. Ella estuvo un mes, dietó 2 medicinas. En términos netamente clínicos, la dermatóloga, que era su doctora de cabecera de muchos años, le dijo, la persona le dijo, entonces me curé. Y la dermatóloga le dijo, no podemos decir que te curaste, pero tu enfermedad está en remisión. Y ya llevamos remisión de la enfermedad 8 años y la persona no ha vuelto a tener... Pero lo más importante fue el nacimiento de esa persona. Lo más increíble fue el nacimiento de esa persona. O sea, esa persona se abrió al mundo, nació, salió al mundo, desplegó su belleza, la medicina la hizo cantar como un ángel y la voz y la expresión de la voz y su estar en el mundo llegó a su vida y ella hasta el día de hoy se dedica al canto y es un caso increíble para mí. Segunda pregunta es desafíos en el camino del aprendizaje con la medicina que hayan sido difíciles, momentos de casos más difíciles o de confusión o donde no fluye tan bien la medicina y se encuentren ahí en conflictos. Bueno, la medicina que nosotros trabajamos tiene como distintos tipos de tratamiento. Hay un tipo de tratamiento que es, digamos, el tratamiento tradicional completo, que es la dieta vegetalista, y que dentro de la dieta vegetalista, que es la instalación de un remedio en el cuerpo y que tiene un cierto plazo largo, se incluyen purgas de otros remedios y ceremonias de ayahuasca. Entonces, en situaciones así del tratamiento completo de la dieta, generalmente los casos más difíciles que hemos tenido son los casos de adicción, porque la adicción dentro de las situaciones así como psicosociales es una de las más complicadas. Yo creo que no hay ningún centro de rehabilitación en ninguna parte del mundo que ocupe ningún tipo de terapia que tenga como estadísticas muy alentadoras de rehabilitación en general. En general las estadísticas de rehabilitación son mínimas. Entonces, claro, a nosotros nos ha tocado que personas que se han recuperado, pero hartos casos de personas que se van y que salen corriendo y sí. Y es un caso delicado porque ahí tenemos como que manejar con la familia que la persona no se vaya a poner en situaciones de riesgo, porque como se trabaja con medicinas que son delicadas, hay ciertos alimentos y actividades que no se pueden hacer porque ponen en riesgo la salud de la persona hasta que termine el tratamiento. Pero gracias a Dios nunca hemos tenido un caso como ese, pero sí personas que abortan los tratamientos y que se van y sí. Y en la línea de que desafían, te cuestionen a ti, así como que tú digas, ¿por qué estoy haciendo esto? Haciéndome cargo de estos problemas y la persona está haciendo pasar mal y yo quizás lo estoy pasando mal. ¿Qué diablo? ¿Ha pasado eso o no te ha pasado? Sí, sí, me ha pasado, claro que sí. Yo creo que en general como que lo que tiene que ver con la salud mental. Sí, nosotros hemos acompañado casos de salud mental súper difíciles, así como personas con trastornos obsesivos compulsivos que están desahuciados de la clínica, o sea que ya a los familiares en muchos lugares les han dicho así como desahuciados, así como ya no tenemos, no desahuciados de que la persona vaya a fallecer, pero como que no se puede hacer nada, digamos. Y depresiones también muy difíciles de tratamiento, muy resistentes a tratamiento. ¿Y qué has hecho tú con eso? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo has salido de ahí? Porque sigues
acompañando el proceso, entonces me imagino que saliste Sí. de ahí. Sí, o sea, es que de repente hay casos que digamos que no prosperan y que la persona hace su tratamiento, pero en general en los casos que hemos visto como casos más difíciles, así psicológicos, al mes y medio más o menos, como que de repente el huevito se quiebra y empieza a correr el agua y la persona tiene así como las experiencias iniciáticas que estaba buscando y eso cambia radicalmente el rumbo de todo. Pero a veces hay 2 semanas, 3 semanas, un mes, 10 días que la cosa está así espesa y que la persona no ve la luz y que no ve la luz y que claro, uno ahí tiene como que tratar de desplegar todas sus capacidades humanas, pero también terapéuticas para lidiar con esa situación y acompañar desde el silencio y estar ahí y prosperar en esa compañía, pero y uno por dentro, claro, yo soy mamá, de repente como que me es difícil no proyectar esas ganas de proteger a la persona, de contenerla, de que ojalá dejara de sufrir y todas esas cosas. Por eso yo creo que son como los casos más difíciles. La tercera pregunta es, ¿qué importancia tienen los cantos y los ícaros en las ceremonias para los curanderos? O sea, para ustedes los curanderos, ¿qué importancia tienen estos cantos y estos ícaros a la hora de hacer las ceremonias? La música es el principal formato del lenguaje comunicativo a través de la cual las plantas le han enseñado la medicina a los seres humanos. De esa manera lo hacen de miles de maneras, o sea, como en miles de ámbitos, digamos. No miles en verdad, pero bueno. En el Perú existe, en la tradición del Perú, de la Amazonía peruana existe un concepto muy hermoso que es el concepto del ícaro. ¿Ya? El ícaro, que en Perú es patrimonio cultural de la nación, ya está reconocido no solamente como manifestación musical, sino que todo el acervo cultural de este encuentro interser que está detrás de la existencia del ícaro. El ícaro es un canto curativo que te enseñan las plantas durante la dieta vegetalista para que tú lo uses para curar a otras personas, ¿sí? O sea, la dieta vegetalista es un proceso de instalación de la medicina en tu cuerpo que requiere cuidados alimenticios, sexuales durante un mes. Durante ese mes que tú estás tomando esa medicina, en sueños, sobre todo en sueños, pero también a veces en estados meditativos profundos, llegan a ti músicas. Y esas músicas son las que tú debes memorizar, guardar y cultivar para luego ocuparlas para curar, ¿sí? Entonces, el juego que está detrás es el siguiente. Una vez que tú ya tienes esa melodía, que en el fondo es una melodía que nace también en el encuentro entre tu campo armónico y el campo armónico de la planta. Cada ícaro es único, aunque todos los ícaros entre sí tienen mucho en común. Esa melodía tú la puedes ocupar tanto para activar la medicina de ese árbol que ya está en ti, para que pueda activarse y curar a otras personas, y también puedes utilizar ese ícaro para que la medicina que está en el cuerpo de una persona que tú estás atendiendo se active y tú puedas conducir el proceso, activar, potenciar y conducir el proceso de instalación correcto de la medicina en el cuerpo de esa persona, ¿sí? Eso es el ícaro. Entonces, si tú me dices cuál es el rol de la música es el principal lenguaje de la medicina tradicional amazónica. Es el lenguaje a través del cual los árboles enseñan su medicina, es el lenguaje a través del cual tú activas la medicina que hay en tu cuerpo para que trabajen otros, y es el lenguaje a través del cual tú activas la medicina que estás instalando en otros para que se instale correctamente, para potenciarla y para conducir ese proceso. Cuarta pregunta es, ¿qué tienen las plantas del Amazonas que nos invitan tanto a encontrarnos? ¿Qué crees que tiene el Amazonas que atrae a tantas personas a curarse? Yo creo que es algo que tiene el mundo vegetal en general, en todo el planeta Tierra. Pero por alguna razón pasa que yo creo que en el Amazonas y probablemente en todas las grandes selvas del mundo, pero el Amazonas por ser la más grande de todas, yo creo que pasa algo que es una comunidad de vida tan grande y tan poderosa
que se dan como ciertos flujos y desarrollos de la inteligencia vegetal que tienen un nivel y una intensidad muy grande. Entonces, hay muchos árboles medicinales que tienen una medicina muy potente. No solamente en términos como de los procesos autocurativos que desencadenan en el cuerpo, sino que como del impacto comunicativo que tiene la inteligencia de ese árbol manifestado dentro de nosotros cuando empieza a circular esa medicina en el cuerpo. Que se manifiesta principalmente, bueno, en algunos estados amplios de conciencia, pero también sobre todo en los sueños. Entonces, por eso el vegetalismo tradicional amazónico de la selva central de Perú, igual eso es súper importante decirlo porque la medicina amazónica, hay tantas medicinas amazónicas como etnias amazónicas hay. Pero una particularidad muy hermosa del vegetalismo de acá de la selva central del Perú es que el vegetalismo no solamente es un sistema curativo, digamos un sistema fitoterapéutico, sino que también, y quizás por sobre todo, es un sistema de comunicación con la inteligencia vegetal. Y es un proceso simbiótico, en la medida en que todas sus tecnologías tradicionales están desarrolladas para que logremos instalar la medicina de un árbol a un nivel muy estructural en el organismo, no como una pasada circunstancial para que nos ayude con ciertos síntomas y sea digerida y botada, sino que para que efectivamente se anexe en nuestra anatomía mental, física, espiritual, ¿sí? Entonces, por eso que tradicionalmente en la Amazonía, cuando nos referimos a los árboles, se les dice árboles maestros, porque en este proceso de simbiosis entre las plantas y las personas desde hace miles de años, todas las grandes abstracciones de la cosmovisión amazónica se han aprendido en contacto con la inteligencia de los árboles. Han sido aprendidas en estados ampliados de conciencia o en sueños durante dietas en contacto con la medicina de las plantas. Entonces, es ahí como yo siento como la principal característica de la medicina amazónica. La pregunta para Raquel es, ¿qué piensas tú de que nosotros también seamos una medicina para las plantas? ¿Qué piensas de que nosotros también tengamos algo que ofrecerle a ellas en este proceso? Mira, esa es una de las cosas más misteriosas y más lindas que para mí tiene la medicina amazónica, que es como justamente qué busca el árbol. Eso. O sea, el árbol solamente tiene como un carácter altruista, solamente se conecta contigo porque te quiere curar. Porque claro, una de las cosas muy comunes en el ejercicio práctico real de la medicina amazónica es constatar caso a caso, persona a persona, estoy hablando personas de los 5 continentes, personas que no solamente vienen del perfil como, quizás lo voy a decir de manera caricaturesca, ¿no? Pero no vienen solamente del perfil como psiconauta, pachamámico, hippie espiritual, personas, ciudadanos medios. Uno constata todo el tiempo, caso a caso, que las plantas empiezan a generar un flujo de comunicación con la persona antes de que la persona llegue. Y que casi siempre, en la misma medida en que se empieza a despertar una curiosidad de la persona hacia las plantas, pareciera que se despertara una curiosidad de las plantas a las personas. Entonces uno dice, ¿qué está buscando la planta? ¿No? Cuando pensamos, quizá lo vamos a profundizar en otra pregunta, pero cuando pensamos, ¿qué han estado haciendo las plantas con los seres humanos los últimos 10.000 años aquí en la selva de Perú? Además de sanarla, les han estado enseñando a cantar, les han estado enseñando cantos curativos. Ese ha sido principalmente el lenguaje pedagógico de las plantas para con los seres humanos desde hace 10.000 años. Entonces, quizás no es lo único, ¿no? Pero como yo digo, ¿qué necesita la planta de la humanidad? Su voz. Así como tantas cosas, ¿no? Pero creo que lo más bonito de todo es comprender que siempre en la naturaleza las buenas relaciones son relaciones recíprocas. Entonces, así como tú estás buscando a la planta para llegar a un estado de conciencia a través de la planta, a un estado nuevo a través de la planta te está buscando a ti para llegar a un estado de conciencia a través de ti al que no llegaría por sí sola. ¿Sí? Ajá. Entonces ese encuentro, ese estado del encuentro de las dos conciencias es lo que yo le llamo, que no es un concepto mío, digamos, pero que es como un interser. ¿Sí? Y por alguna razón las plantas que están en el planeta hace mucho antes que nosotros están buscando y están teniendo esta pulsión simbiótica con la humanidad hace milenios, ¿sí?
algún bien tiene que hacerle esta conciencia interser vegetal humane al planeta, que estos grandes abuelos de la creación están pulsando por este encuentro y por esta simbiosis desde hace miles de años, ¿no? Entonces, lo más lindo de todo es que solamente podemos dibujarlo hasta ahí y el resto es el misterio, ¿no? Pero asumir un proceso terapéutico desde esa perspectiva y no simplemente como desde el utilitarismo individualista, antropocéntrico, así como yo vengo, ocupo la química de la planta para que me solucione mi vida y listo, y vuelvo a la ciudad y sigo con mi vida tal cual como era, es muy distinto a asumirlo desde esta otra perspectiva, ¿no? Como desde el interser y desde la reciprocidad con la vida misma. Y la penúltima pregunta es, ¿qué crees que le está pasando a la humanidad que viene precisamente a Ojo de Luna a buscar la sanación? ¿Qué crees que hace que Ojo de Luna traiga a todos a la sanación? No sé, tengo entendido que viene gente de Europa, de Chile, de Japón. ¿Qué le estaba pasando al espíritu de esos humanos que requieren algo radical? Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas. Una es como lo que hemos estado conversando harto estos últimos días, que tiene que ver con la crisis de sentido. Vivimos en una sociedad que nos ha relatado el éxito de nuestra socialización y de nuestra crianza en una serie de indicadores que realmente no le están dando gratificación ni física, ni mental, ni espiritual a una gran cantidad de gente, y la gente adolece y sufre profundamente de falta de sentido, de tener buenos sueldos, buenos puestos, de haber cumplido con todo lo que tenía que cumplir, con sus padres, con las notas, con sus mismos hijos, darles lo mejor, buenos colegios, buenas vacaciones, todo. Pero la gente adolece de no saber cuál es el sentido de su vida, de sentir que está poniendo su energía vital en algo que no le hace sentido. Y eso es un dolor muy, muy profundo, no saber a qué uno se le sale de la cama todos los días. Eso yo creo que es uno de los factores más comunes que atraviesa a todo tipo de perfiles de personas que vienen hasta acá, sean desde el perfil más esperado, ¿no?, de un centro como el nuestro, como quizás personas psiconautas o buscadores espirituales o cosas así, pero también la gran otra mayoría que viene por síntomas médicos, podríamos decir, que es como población general. Ese es un factor común. Y la intuición de que en un encuentro profundo y radical con un espíritu de la naturaleza puede haber un salvavidas o una luz o una claridad sobre cómo orientar la vida para encontrar ese sentido. Y lo otro que yo creo que es súper común y que a mí me esperanza mucho, tiene que ver con no solamente esa intuición de que en la naturaleza, como una cosa externa y ajena a ti, están esas respuestas, sino que siempre uso como el ejemplo de una escena de Moana que me encanta, que en un momento Moana le dice a su abuelita, que era como la sabia del pueblo, le dice: ¿hay algo que quieras decirme? Y la abuelita se da vuelta y le dice como: ¿hay algo que quieras oír? Porque una cosa también muy común en la gente que viene, y hasta en mí quizás cuando yo llegué a la medicina, es la intuición de que necesitamos que alguien nos diga lo que siempre hemos sabido, ¿sí? Como que hoy día, como la intuición de que eso está profundamente en la naturaleza, pero también está profundamente en ti. Solo que te olvidaste, lo renegaste, creíste que era mentira, como, ¿sí? Entonces eso es algo muy hermoso porque es un motor muy poderoso. Y sí, algo te iba a decir como que se me fue, pero es que hoy día se habla mucho de esto, como sanar la niña interna, ¿no? Es como un tema muy común que es súper importante, me parece muy bien y muy necesario curar esas heridas. Pero a mí me parece que esta perspectiva del trabajar con la niña interna le falta una patita que es tan más poderosa que esta otra, que es oír a la niña interna. No curar el daño que le hicieron, no darle lo que no tuvo, sino que oír lo que ella ya sabía, lo que tú naciste sabiendo. Esa intuición y ese proyecto de vida y ese sueño y esa convicción que siempre tuviste. Entonces por eso también la gente necesita algo como acudir a una fuerza de la naturaleza que venga y que te desentrañe, que te encare con eso que eres tú mismo profundamente y que siempre supiste.
pero necesitas que alguien te lo vuelva a decir para como, "Ah, sí, era verdad". ¿Sí? Es. Y ahora sí, la última pregunta para Raquel es: ¿qué mensaje le entregarías tú a los jóvenes adolescentes que están experimentando con drogas, con psicoactivos, dándole un uso quizás más superficial, cualquiera, y perdiéndose en ese mundo y en el proceso de experimentar? ¿Qué le dirías a la adolescencia y a los jóvenes? Creo que ahí hay dos cosas súper importantes. Antes así como de entrar a decir esto no está bien porque te puede ocurrir algo y que no sé qué, yo creo que lo más importante es leer que detrás de todo eso hay una necesidad de expansión de conciencia. Hay una necesidad de vivir experiencias más allá de lo que la cosmovisión que nos han enseñado nos puede llegar a brindar. Que uno la mal encauce, la mal haga, la mal use, porque también depende del contexto, lo que te llegó, lo que tuviste a mano y así, ¿no? Pero yo creo que eso es algo súper importante porque muchas veces pasa que a las personas que abusan de alguna sustancia que no les está haciendo bien, ya la persona hace todo el esfuerzo de rehabilitarse y se rehabilita, pero también renuncia a esta necesidad que siempre tuvo de tener estados expandidos de conciencia. ¿Sí? Entonces en ese sentido su experiencia del mundo, como a propósito de curarse y todo eso, de alguna manera se empobrece, ¿sí? Entonces lo importante yo creo es como decir claramente que los estados expandidos de conciencia son buenos, fundamentales, y que la cosmovisión que tenemos de ordinario y sobre todo la cosmovisión como mecanicista, materialista, antropocentrista que tenemos hoy día, es una cosmovisión que es muy carente, que es muy atómica, que nos tiene como sumidos en una fragmentación del resto de la vida y que por eso estamos haciendo el desmadre que estamos haciendo en el planeta. O sea, los estados expandidos de conciencia han sido durante toda la historia de la humanidad lo que principalmente le ha enseñado a la humanidad qué es la totalidad. ¿Qué es? Sí, ¿qué es la totalidad? ¿Qué es esto de ser parte de un tejido vivo que nos supera, que nos antecede y que nos sucederá? ¿Sí? Entonces brindarle, hablar y brindarle la orientación para que todas esas personas que están buscando y curiosos de eso encuentren las maneras. El vegetalismo tradicional amazónico no es la única manera de experimentar estados expandidos de conciencia que nos conecten con la totalidad. Casi todas las culturas tradicionales tienen, entonces, pero que esa necesidad se reencauce, que la persona encuentre una manera, respiración, meditación, yoga, ¿sí? Como eso sí me parece súper importante. Y lo otro es que yo creo que uno de los principales daños del mal uso de sustancias que nos brindan como estados expansivos de conciencia, pero de manera no buena, ¿no? Además, claro, de la adicción y además de la violencia y de los quiebres sociales y de todo eso, es que los estados expansivos de conciencia no solamente expanden tu conciencia así pensándola como mente, sino que expanden todo tu sistema de vida. Te dejan abierto y te hacen visible a otras inteligencias que funcionan en el mundo, inteligencias de otros seres vivos, inteligencias de... ¿sí? Existen muchas conciencias e inteligencias que nosotros no vemos de ordinario. Entonces, cuando tú te expandes energéticamente, te haces una expansión de conciencia, tú debes tener la expertise y la experiencia para brindarte seguridad, contención y dirección en esa experiencia, o debes estar al alero de alguien que tenga la experiencia y la expertise para cuidarte, protegerte, dirigirte, encauzarte, para que también en esa apertura de tu ser lo que se vacíe no sea lo bueno, sino que sea solo lo denso, tus tesoros internos queden en ti y entre a ti solo cosas buenas y no cosas malas. Entonces eso es súper importante, que cada persona que experimenta con estado expansivo de conciencia comprenda que eso le está pasando mientras que está en ese estado. Entonces, si no está con ninguna de esas protecciones, conducciones,
ocurren muchas cosas a nivel energético que se manifiestan no solamente a un nivel etéreo, en los pensamientos, en la mente, en el estado de salud del cuerpo, en cómo funciona la mente, energéticamente, emocionalmente. Entonces, ¿qué es lo que muchas culturas tradicionales le llaman como estar parasitado energéticamente, ¿no? O empezar a cargar con energías que son densas, que no son propias y que entran y se movilizan sin ningún control cuando la gente descuida estos estados ampliados de conciencia. Eso yo creo que es lo que puedo aportar, porque lo demás es una información súper común, todo lo otro malo que nos hace, como las drogas y todas esas cosas. Bueno, nos quedamos con ganas de seguir conversando, preguntarle sobre los árboles, las plantas, pero mejor invitar a la gente a que venga al centro de la Raquel y del Wagner a Ojo de Luna, porque más allá de todo esto que hemos hablado, es un lugar hermoso, hermoso, donde los amaneceres son impresionantes, fantásticos. Así que vengan a conocer a mi amiga Raquel, que lo van a pasar bien en el amplio sentido de la palabra, del sumac causai que le llaman los andinos. Muchas gracias, Raquel. Y ese es Muchas el final de la maravillosa entrevista Entrevista, y de muchas este capítulo. gracias. Queremos agradecer muchísimo a Raquel, a Wagner y a tu papá por ayudarnos con esta información, por complementar súper bien este tema, este capítulo, y por entregar esta información a nosotros y ayudarnos a ser puente de información tan bonita y tan valiosa que va a llegar a las personas correctas. Sí, a ustedes, muchas gracias por estar aquí, por ver este capítulo. De verdad que esperamos que les llegue a la mayor cantidad de gente, que pueda a esto abrir mente, abrir las posibilidades, que les motive tal vez a ir a Ojo de Luna, que es un lugar maravilloso, que no se pierdan Yo quiero ir. eso. Nosotros también vamos a ir. Y que fue un capítulo muy lindo de grabar, fueron Sí, unas fue muy entrevistas especial. muy maravillosas y que los amamos mucho. Mucho. Y que recuerden que ahora los de Spotify ignoren esto, pero que los que están en YouTube, que se suscriban todo, Que den comenten like, todo lo que quieran compartan. comentar y hagan todo lo que hay que hacer en YouTube. Y también los animamos a compartir este video a personas que sepan o sientan que quieren saber más de este Que tema, les puede que les resonar. gustaría. Sí. Y eso con cada capítulo. Recuerden que si les recuerda a alguien, si ven a alguien pasando por un momento similar al tema del que estamos hablando, de, no sé, aprender a tomar decisiones, todo eso, que lo compartan, que se animen a compartirlo, que nos ayudan Compartir es mucho. ayudar. Que los Así amamos que- mucho. Y esto fue un capítulo más de Fabi Ama en el bosque interior. Los vemos, los amamos. Que estén muy bien.